En un vasto desierto, un hombre solitario se erguía frente a un mar agitado, su mirada firme. ¿Qué lo llevó a desafiar a un faraón? ¿Cuál era el secreto que lo impulsó a guiar a un pueblo entero hacia la libertad? Moisés, un líder como ningún otro, no solo portaba un bastón, llevaba consigo la esperanza de millones. Su historia no es solo de grandes milagros, sino de una fe inquebrantable y una profunda relación con Dios. Este hombre, que una vez se sintió pequeño y perdido, se convirtió en la voz de un pueblo oprimido. Pero, ¿cómo logró superar sus miedos? ¿Qué lo motivó a enfrentar los desafíos más aterradores? Imaginen la tensión en cada paso que dio, en cada plaga que desató. Cada decisión que tomó era un acto de valentía, un ejemplo de liderazgo que resuena hasta hoy. La conexión entre Moisés y Dios fue el verdadero motor de su grandeza. ¿Qué lecciones podemos aprender de su viaje? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestras propias vidas? Quédense atentos, porque la historia de Moisés está llena de enseñanzas que transforman. Llamada divina. La experiencia de Moisés en la zarza ardiente es una de las escenas más icónicas de la narrativa bíblica. En este momento, Moisés, que había estado viviendo en el exilio, se encuentra con una manifestación divina que lo llama a una misión trascendental: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este encuentro no solo es asombroso por la naturaleza milagrosa de la zarza que arde sin consumirse, sino también por la claridad de la llamada que Moisés recibe. Dios se presenta a él de manera directa, estableciendo el tono para la relación que tendrán a lo largo de la historia. Es importante destacar que esta llamada no es solo un mandato, es un reconocimiento de la importancia de Moisés en el plan divino. A través de la zarza ardiente, Dios no solo le indica su propósito, sino que también asegura a Moisés que no estará solo en su misión. Esta promesa es fundamental, ya que establece la base de la confianza que Moisés debe desarrollar en Dios. La llamada divina, por lo tanto, no es solo un desafío, sino una expresión de fe y apoyo divino. La respuesta de Moisés a esta llamada es un tema recurrente en la historia. Inicialmente Moisés se muestra reacio y lleno de dudas. Esto nos introduce a un aspecto crucial de su carácter. Un líder no siempre es aquel que se siente seguro de su capacidad. A menudo, el verdadero liderazgo surge de la vulnerabilidad y la disposición a enfrentar retos. La experiencia de Moisés nos enseña que la llamada divina puede venir en los momentos más inesperados y que la respuesta a esa llamada es un proceso que involucra reflexión y autodescubrimiento. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Además, este momento marca el inicio de una relación íntima entre Moisés y Dios. A lo largo de su misión, Moisés se convierte en un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, lo que demuestra la importancia de la comunicación y la confianza en la relación con lo divino. La llamada divina no solo transforma la vida de Moisés, sino también el destino de un pueblo entero, subrayando el impacto que puede tener una sola decisión en la historia. Finalmente, la experiencia en la zarza ardiente es un recordatorio de que todos pueden recibir una llamada divina, independientemente de su pasado o de sus inseguridades. Moisés, un hombre que se sentía inadecuado, se convierte en el líder que guiará a su pueblo hacia la libertad. Este llamado es un símbolo de esperanza y posibilidad, invitando a todos a reflexionar sobre sus propias vidas y sobre cómo pueden responder a las oportunidades que les presenta el camino.
Identidad y formación. La identidad de Moisés es compleja y dual, ya que fue criado en la corte del faraón, pero pertenece al pueblo hebreo. Esta dualidad de su identidad no solo lo define como individuo, sino que también influye profundamente en su capacidad de liderazgo. Al ser un hebreo en medio de egipcios, Moisés vive una tensión constante entre dos mundos, lo que le permite comprender las realidades y sufrimientos de su pueblo, al mismo tiempo que tiene acceso a los recursos y el conocimiento del sistema egipcio. Este trasfondo le otorga a Moisés una perspectiva única. Entiende tanto el sufrimiento de los hebreos como las dinámicas de poder de Egipto. Esta capacidad de navegar entre dos culturas se convierte en una herramienta invaluable cuando debe confrontar al faraón y negociar la liberación de su pueblo. La identidad de Moisés se convierte en un puente que conecta dos realidades, y esto es esencial para su misión. Además, la formación de Moisés no se limita a su educación en Egipto. Su vida en el desierto, después de huir de Egipto, lo transforma en un líder sabio y resiliente. Es durante este tiempo de soledad y reflexión que Moisés desarrolla sus habilidades de liderazgo, aprendiendo a escuchar, a ser paciente y a confiar en Dios. Esta formación es crucial para su papel como liberador y guía del pueblo hebreo. Moisés también representa la lucha interna que muchos experimentan al tratar de reconciliar diferentes aspectos de su identidad. Esta lucha puede ser vista como una oportunidad para crecer y desarrollar un liderazgo auténtico. Para Moisés, aceptar su identidad hebrea y abrazar su llamado es un proceso que requiere valentía y autoconocimiento. Este aspecto de su vida es un ejemplo para todos, mostrando que la verdadera identidad puede ser una fuente de fortaleza en lugar de una carga. Finalmente, la dualidad en la identidad de Moisés nos enseña que nuestras experiencias formativas, tanto las positivas como las negativas, son fundamentales para el desarrollo de nuestras capacidades y liderazgo. La historia de Moisés resuena con aquellos que se sienten atrapados entre diferentes mundos, ofreciendo un mensaje de esperanza y la posibilidad de que cada uno de nosotros puede encontrar su propio camino, integrando todas las partes de nuestra identidad en un propósito mayor. La relutancia de Moisés. La relutancia de Moisés al aceptar la misión de liberar a su pueblo es un aspecto fascinante de su historia. A pesar de su encuentro directo con Dios, Moisés expresa dudas y temores sobre su capacidad para cumplir con esta tarea monumental. Su primera respuesta es una mezcla de incredulidad y miedo, lo que nos recuerda que incluso los líderes más grandes pueden sentir inseguridad. Esta reacción humana es un recordatorio de que la humildad es una característica esencial de un buen líder. Moisés plantea preguntas cruciales a Dios, como ¿quién soy yo para ir a Egipto? ¿Y qué diré si me preguntan quién me envió? Estas dudas reflejan su autoevaluación y su deseo de ser un líder efectivo. La relutancia de Moisés resalta la importancia de la honestidad consigo mismo y con los demás. No se trata de asumir un papel que no se siente capaz de desempeñar, sino de reconocer nuestras limitaciones y buscar apoyo en quienes nos rodean. La humildad de Moisés es un rasgo admirable. En lugar de arrogancia, él muestra una disposición a aprender y crecer. Esta humildad es clave para su eventual éxito como líder. A lo largo de su vida, Moisés demostrará que un verdadero líder es aquel que no solo dirige, sino que también escucha y se adapta a las necesidades de su pueblo. La relutancia inicial de Moisés se convierte en una oportunidad para desarrollar esta humildad, que será crucial en su liderazgo. Además, la historia de Moisés nos enseña que la aceptación de una misión no siempre es inmediata. A menudo hay un proceso de reflexión y lucha interna que se debe atravesar antes de asumir un rol de liderazgo.
Esta lucha puede ser vista como una forma de preparación, donde cada duda y cada pregunta ayudan a forjar un líder más fuerte y más consciente de su propósito. Finalmente, la relutancia de Moisés es un ejemplo de cómo nuestras inseguridades pueden ser transformadas en fuerza. Al enfrentar sus miedos y aceptar su llamado, Moisés se convierte en un símbolo de perseverancia. Su historia inspira a los que dudan de sí mismos a recordar que la grandeza a menudo comienza con la humildad y la disposición a seguir adelante a pesar de las inseguridades. La fe en Dios. La fe de Moisés en Dios es un elemento central de su historia y su liderazgo. A lo largo de su vida, Moisés enfrenta numerosos desafíos, desde la confrontación con el faraón hasta la travesía a través del desierto. Sin embargo, su confianza en Dios le proporciona la fuerza necesaria para superar estos obstáculos. Esta fe no es ciega, se basa en experiencias previas y en el conocimiento de la fidelidad de Dios. Moisés aprende que la fe es más que una creencia pasiva. Es una acción activa que requiere valentía y compromiso. Su disposición a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras, es un testimonio de su profunda relación con lo divino. Esta relación se convierte en un modelo para otros, mostrando que la fe puede ser una fuente de poder en tiempos de crisis. La confianza de Moisés en Dios también se manifiesta en su papel como mediador. Cuando el pueblo se queja y duda, Moisés intercede ante Dios en su nombre. Esta acción subraya la importancia de la fe comunitaria y la intercesión en la vida de un líder. Moisés no solo confía en Dios para su propio camino, sino que también actúa como un puente entre Dios y el pueblo, demostrando que la fe puede unificar y fortalecer a una comunidad. Además, la fe de Moisés es un ejemplo de cómo la confianza en lo divino puede proporcionar claridad y dirección en momentos de incertidumbre. Cuando Moisés se enfrenta a situaciones aparentemente imposibles, como la separación del Mar Rojo, su fe lo impulsa a actuar con valentía. Esta confianza se convierte en un catalizador para el milagro, resaltando el poder de la fe en la acción. Finalmente, la historia de Moisés nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. La confianza de Moisés en Dios lo guía a lo largo de su misión y le permite enfrentar adversidades con valentía. Su vida es un testimonio de que la fe puede ser un ancla en tiempos de tormenta, proporcionando fortaleza y dirección a aquellos que buscan cumplir su propósito. Los 10 mandamientos. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí es un momento crucial en la historia del pueblo hebreo. Esta ley no solo establece principios morales y éticos, sino que también define la identidad del pueblo de Israel como una nación bajo el mandato de Dios. Moisés, como mediador, recibe estas leyes directamente. Liderazgo servidor. Moisés es un ejemplo notable de liderazgo servidor, un enfoque que contrasta fuertemente con el estilo autoritario que a menudo se observa en líderes de diferentes épocas. Desde el momento en que fue llamado por Dios, Moisés mostró una preocupación genuina por su pueblo. Su liderazgo se basaba en el servicio a los demás, lo que lo hacía accesible y confiable. En lugar de ejercer poder por el poder, Moisés buscaba el bienestar de los israelitas, lo que fomentó un sentido de comunidad y unidad entre ellos. Este estilo de liderazgo es fundamental en contextos donde los líderes deben ganar la confianza de su gente. Moisés no solo lideraba desde la cima, él estaba constantemente entre su pueblo, escuchando sus quejas y preocupaciones. Esto lo convirtió en un líder respetado y querido. En momentos de crisis, como cuando el pueblo se encontró sin agua en el desierto, Moisés no dudó en interceder ante Dios en favor de su gente. Su disposición a servir y su empatía
fueron elementos clave en su sostenido éxito como líder. El liderazgo servidor también implica la responsabilidad de estar en contacto con las necesidades de la comunidad. Moisés se enfrentó a la dura realidad de guiar a un pueblo que a menudo se sentía perdido y desalentado. A través de su liderazgo, no solo proporcionó dirección, sino que también dio espacio para que otros se expresaran. Esto es un recordatorio de que los líderes efectivos deben ser sensibles a las emociones y pensamientos de aquellos a quienes lideran. La importancia de un liderazgo que sirve es especialmente evidente en tiempos de adversidad. Moisés no solo se preocupaba por las necesidades físicas de los israelitas, como la comida y el agua, sino que también se esforzó por mantener su fe en Dios. Al hacerlo, fortaleció la relación entre su pueblo y su Creador, lo que fue crucial para su supervivencia espiritual. Esta dinámica de servir y guiar se convirtió en el núcleo de su misión. Finalmente, el legado de Moisés como líder servidor perdura hasta hoy. Su enfoque ha influido en muchos líderes en diversas culturas y contextos. La idea de que un líder debe estar al servicio de su gente sigue siendo relevante. En un mundo donde a menudo se busca el poder por el poder, el ejemplo de Moisés resuena como un recordatorio de que el verdadero liderazgo se basa en el servicio desinteresado. Intercesión y oración. El papel de Moisés como intercesor entre Dios y el pueblo de Israel es un aspecto crucial de su liderazgo. En numerosas ocasiones, cuando el pueblo pecaba o se rebelaba, Moisés se presentaba ante Dios para abogar por ellos. Su disposición a interceder muestra una profunda conexión entre su liderazgo y la espiritualidad. Moisés no solo era un líder, era un mediador, alguien que se preocupaba tanto por su pueblo que estaba dispuesto a hablar con Dios en su nombre. La intercesión de Moisés reflejaba su relación íntima con Dios. A menudo se retiraba a orar y buscar la guía divina antes de tomar decisiones importantes. Este acto de oración no solo le proporcionaba dirección, sino que también fortalecía su liderazgo ante el pueblo. Cuando los israelitas veían a Moisés orar, comprendían que sus decisiones estaban respaldadas por una conexión espiritual sólida, lo que les daba confianza en su liderazgo. La importancia de la oración en la vida de Moisés también sirve como un modelo para los líderes de hoy. En tiempos de incertidumbre, la oración puede ser un recurso poderoso. Moisés mostró que, al buscar la ayuda de Dios, se puede encontrar fortaleza y claridad. Este principio es aplicable no solo a líderes religiosos, sino a cualquier persona que desee guiar a otros en momentos de crisis o desafío. Moisés también enseñó a su pueblo la importancia de la oración y la intercesión. Al ser un líder que se comunicaba con Dios de manera constante, inspiró a los israelitas a acercarse a Dios por sí mismos. Esto fomentó una cultura de oración y dependencia de Dios entre el pueblo, lo que fue esencial para su éxito en el desierto. La intercesión se convirtió en una parte integral de la vida comunitaria. Finalmente, el legado de la intercesión de Moisés se manifiesta en la forma en que los líderes religiosos y espirituales continúan este trabajo hoy en día. La intercesión se considera un don y una responsabilidad en muchas tradiciones religiosas. Al igual que Moisés, los líderes modernos pueden encontrar fuerza y propósito en la oración, recordando que su papel incluye ser un puente entre lo divino y lo humano. Desafíos y conflictos. Moisés enfrentó una serie de desafíos y conflictos a lo largo de su liderazgo, especialmente al guiar al pueblo de Israel por el desierto. Desde la salida de Egipto, donde se enfrentó a la oposición del faraón, hasta las constantes quejas y rebeliones del pueblo, cada obstáculo requería no solo valentía, sino también una estrategia efectiva. La capacidad de Moisés para manejar estas crisis definió su liderazgo y su legado. Uno de los desafíos más significativos fue la falta de confianza del pueblo.
A menudo, los israelitas se cuestionaban si habían tomado la decisión correcta al seguir a Moisés. En momentos de escasez, como la falta de agua o comida, la frustración se manifestaba en murmullos y quejas. Moisés tuvo que lidiar con la presión de un pueblo inquieto y descontento, lo que a menudo lo llevó a buscar la dirección de Dios para encontrar soluciones. Además, Moisés tuvo que enfrentar la resistencia interna. No solo lidiaba con las quejas del pueblo, sino que también había líderes dentro de la comunidad que desafiaban su autoridad. La rebelión de Coré es un ejemplo claro de esto. Moisés mostró una gran paciencia y sabiduría al tratar con estas situaciones, recordando siempre que su misión no era solo dirigir, sino guiar y enseñar a su pueblo. La superación de estos desafíos también requirió una comunicación efectiva. Moisés necesitaba ser claro y firme en sus instrucciones, así como empático al responder a las preocupaciones de su pueblo. La importancia de la comunicación en el liderazgo no puede subestimarse. Moisés utilizó su habilidad para hablar y ser escuchado, lo que le permitió mantener la cohesión del grupo a pesar de las dificultades. Finalmente, los desafíos que enfrentó Moisés son un recordatorio de que el liderazgo no siempre es un camino fácil. La perseverancia y la capacidad de aprender de las experiencias son esenciales para cualquier líder. Moisés no solo superó obstáculos, sino que también creció y se fortaleció a través de ellos, dejando un legado de resiliencia que continúa inspirando a líderes de todas las generaciones. La alianza con Dios. La alianza que Moisés estableció entre Dios y el pueblo de Israel es un pilar fundamental en la historia bíblica. Esta relación pactada no solo define el papel de Moisés como líder, sino que también establece una base para la identidad y la misión del pueblo de Israel. La alianza era un compromiso mutuo. Dios prometió guiar y proteger a su pueblo, mientras que los israelitas se comprometieron a seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo a su voluntad. En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, que contenían los principios de esta alianza. Este momento no solo fue crucial para la historia de Israel, sino que también subrayó la importancia de la obediencia y la moralidad en la vida comunitaria. Moisés actuó como mediador, llevando las instrucciones de Dios a su pueblo, lo que reforzó su papel como líder espiritual y político. La alianza también implicaba responsabilidades. Moisés tuvo que recordar continuamente a los israelitas que su relación con Dios requería un compromiso activo. A lo largo de su liderazgo, él les recordó las bendiciones que vendrían de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Este enfoque educativo fue vital para fomentar una cultura de respeto y reverencia hacia Dios. La idea de una alianza también tiene implicaciones duraderas más allá de la historia de Moisés. La noción de que Dios se preocupa por su pueblo y está dispuesto a establecer relaciones significativas con ellos es un tema recurrente en la tradición judeocristiana. La alianza con Moisés se convierte en un modelo para muchas comunidades de fe que buscan una relación similar con lo divino. Finalmente, la alianza establecida por Moisés no solo fue un acuerdo entre Dios y los israelitas, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y propósito. A través de su liderazgo, Moisés ayudó a formar una identidad única para el pueblo de Israel, cimentando su lugar en la historia y su relación con Dios. Este legado de alianza sigue siendo relevante, recordando a las comunidades actuales la importancia de vivir en un compromiso activo con lo divino. El papel de Aarón y Miriam. El liderazgo de Moisés no fue un esfuerzo solitario. Estuvo profundamente influenciado por la colaboración de su familia, especialmente de Aarón y Miriam. Estos dos personajes jugaron roles cruciales en su misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos a través del desierto. Aarón, como hermano mayor, se convirtió en portavoz de Moisés, facilitando la comunicación con el faraón y el pueblo,
mientras que Miriam, su hermana, desempeñó un papel vital en la vida espiritual y emocional de la comunidad. Aarón fue designado como el sumo sacerdote, lo que lo colocó en una posición de gran responsabilidad. Su papel no solo consistía en ayudar a Moisés a liderar, sino también en guiar a los israelitas en sus prácticas religiosas. Esto fue fundamental para mantener la fe de la comunidad. La paciencia de Moisés. La paciencia de Moisés es un aspecto fundamental de su liderazgo. A lo largo de su travesía por el desierto, Moisés tuvo que enfrentar la constante rebeldía y murmuraciones de su pueblo. A menudo, los israelitas se quejaban de las condiciones difíciles, añorando la seguridad de la esclavitud en Egipto. Ante estas quejas, Moisés mostró una resiliencia admirable. En lugar de ceder a la frustración, él se dirigía a Dios en busca de orientación y apoyo, demostrando que la verdadera paciencia no consiste solo en soportar, sino en actuar con sabiduría y reflexión. La perseverancia de Moisés se hizo evidente en momentos críticos, como cuando el pueblo deseaba regresar a Egipto tras enfrentar escasez de alimentos. En esos momentos de desesperación, Moisés no solo escuchaba las quejas, sino que también recordaba a su pueblo el propósito de su liberación. Así, se convirtió en un faro de esperanza, recordándoles que su sufrimiento actual era temporal y que había un futuro prometedor esperándolos. Su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta fue crucial para guiar a su gente. Además, la paciencia de Moisés se reflejó en su relación con Dios. Cada vez que el pueblo se rebelaba, él intercedía ante el Señor, pidiendo perdón por sus transgresiones. Este acto de mediación evidencia no solo su amor por su pueblo, sino también su confianza en la misericordia divina. Moisés sabía que, a pesar de la desobediencia, Dios tenía un plan y que con el tiempo todo se resolvería. Su disposición para esperar la respuesta divina, incluso en los momentos de mayor crisis, es un ejemplo poderoso de liderazgo paciente. Moisés también entendía que la paciencia no significaba inacción. A lo largo de su liderazgo, supo cuándo ser firme y cuándo ser comprensivo. Por ejemplo, en situaciones donde la ira de Dios amenazaba con consumir al pueblo, él se mantuvo firme en su papel de intercesor, a la vez que instaba al pueblo a arrepentirse. Este equilibrio entre la firmeza y la compasión es un rasgo distintivo de un líder efectivo, y Moisés lo encarnó de manera ejemplar. Finalmente, la paciencia de Moisés no solo benefició a su pueblo en el presente, sino que sentó las bases para el futuro. Su capacidad para manejar las crisis con serenidad y sabiduría contribuyó a forjar una identidad colectiva, un sentido de comunidad que perduraría mucho después de su tiempo. La historia de Moisés nos enseña que la paciencia es una virtud poderosa que puede transformar desafíos en oportunidades de crecimiento. Ejemplo de humildad. Moisés es descrito en las Escrituras como el hombre más humilde de la tierra. Esta humildad es un rasgo que ha resonado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un modelo para líderes y creyentes. A pesar de haber sido llamado por Dios para una misión monumental, Moisés nunca permitió que su posición se convirtiera en una fuente de orgullo o arrogancia. En lugar de eso, su humildad lo llevó a reconocer sus propias limitaciones y a depender completamente de Dios. Este aspecto de su carácter se manifestó en su respuesta inicial a la llamada divina en la zarza ardiente. Moisés se mostró reacio a aceptar la misión, expresando dudas sobre su capacidad para hablar y liderar. Esta inseguridad no era un signo de debilidad, sino una clara indicación de su humildad. Al reconocer que no podía hacerlo solo, Moisés abrió la puerta para que el poder de Dios se manifestara en su vida y liderazgo. La humildad de Moisés también se evidenció en su trato con el pueblo. A menudo, él se identificaba con sus luchas y sufrimientos, recordando su propia experiencia como hebreo esclavizado.
Esta conexión personal le permitió liderar con empatía y compasión, cualidades esenciales en un líder. En lugar de distanciarse de su pueblo, Moisés se acercó a ellos, compartiendo sus penas y alegrías, lo que fomentó un sentido de unidad y confianza. A lo largo de su vida, Moisés también buscó consejo y apoyo de otros, como su suegro Jetro, quien le brindó sabiduría sobre la delegación de responsabilidades. Este acto de aceptar ayuda demuestra que la verdadera humildad implica reconocer que no se tiene todas las respuestas y que la colaboración es clave para el éxito. Moisés entendió que un buen líder no es aquel que tiene todas las respuestas, sino aquel que sabe rodearse de personas con diferentes habilidades y perspectivas. Finalmente, el legado de la humildad de Moisés ha influido en generaciones de líderes. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no proviene del poder o la riqueza, sino de la capacidad de servir a los demás con amor y respeto. La humildad no solo es una cualidad admirable, sino un pilar fundamental en la construcción de comunidades fuertes y unidas. A través de la vida de Moisés se nos recuerda que ser un líder significa, en última instancia, ser un servidor. La visión de tierra prometida. A pesar de las muchas pruebas que enfrentó, Moisés mantuvo una visión clara de la tierra prometida. Esta promesa se convirtió en un faro de esperanza para él y su pueblo durante su travesía por el desierto. A lo largo de los años de vagar, Moisés nunca perdió de vista el objetivo final: la llegada a un lugar donde pudieran vivir en libertad y en comunión con Dios. Esta visión era fundamental para mantener la motivación y el propósito en momentos de desánimo. La visión de Moisés fue crucial en la formación de la identidad del pueblo israelita. Al recordarles constantemente la tierra prometida, él les otorgó un sentido de pertenencia y destino. Esta tierra no era solo un lugar físico, sino un símbolo de libertad y redención, un recordatorio de que su sufrimiento tenía un propósito. La capacidad de Moisés para articular esta visión ayudó a mantener unida a la comunidad, especialmente durante los momentos más difíciles. Además, la visión de Moisés también reflejó su profunda fe en Dios. Él sabía que la promesa de la tierra prometida no era simplemente un sueño, sino un compromiso divino que debía cumplirse. Esta confianza en la fidelidad de Dios le dio la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecían desalentadoras. Moisés entendió que su papel era guiar al pueblo hacia esa promesa, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Sin embargo, la visión de Moisés no se limitó a su propio beneficio personal. A pesar de no poder entrar en la tierra prometida, su enfoque se centró en el bienestar del pueblo. Él deseaba que su legado fuera una nación que viviera en paz y justicia bajo la guía de Dios. Esta disposición a sacrificar sus propios deseos por el bien de su pueblo demuestra una verdadera grandeza de carácter y un compromiso inquebrantable con su misión. La vida de Moisés nos enseña que una visión clara es esencial para cualquier líder. Sin una dirección definida, es fácil perderse en las dificultades del camino. La capacidad de Moisés para mantener su mirada en la tierra prometida, incluso ante la adversidad, sirve como un recordatorio de que la esperanza y la fe son fuerzas poderosas que pueden guiarnos a través de los momentos más oscuros. Legado e influencia. El legado de Moisés es vasto y profundo, trascendiendo generaciones y culturas. Su vida y liderazgo han dejado una huella indeleble en la historia religiosa, inspirando a millones a lo largo de los siglos. Desde su papel en la liberación del pueblo hebreo hasta la entrega de los 10 mandamientos, las acciones de Moisés han sido fundamentales en la formación de valores éticos y morales en diversas sociedades. Su historia continúa siendo un faro de esperanza y guía para aquellos que buscan justicia y libertad. Uno de los aspectos más significativos de su legado es la idea de liderazgo servicial.
Moisés no fue un líder autoritario. En cambio, se preocupó por las necesidades de su pueblo y actuó como un mediador entre ellos y Dios. Este estilo de liderazgo ha resonado en muchas tradiciones espirituales y políticas a lo largo de la historia. La noción de que un líder debe servir a su comunidad en lugar de dominarla se ha convertido en un principio fundamental en el liderazgo moderno. Además, la influencia de Moisés se puede ver en la forma en que se han desarrollado conceptos de justicia y ética. Los 10 mandamientos que él recibió en el monte Sinaí han sido fundamentales en la formación de leyes y principios morales en muchas culturas. Estas enseñanzas han trascendido el tiempo, sirviendo como una guía para la conducta humana y la convivencia pacífica. La relevancia de estos mandamientos en la actualidad subraya la importancia del legado de Moisés en la historia de la humanidad. El impacto de Moisés también se extiende más allá de la tradición judeocristiana. Su historia ha inspirado a líderes de diversas religiones y movimientos sociales, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los defensores de los derechos civiles en el siglo XX. La figura de Moisés ha sido invocada por aquellos que luchan por la libertad y la justicia, simbolizando la resistencia frente a la opresión y la búsqueda de un futuro mejor. Finalmente, la vida de Moisés nos recuerda que el verdadero legado no se mide solo por los logros personales, sino por el impacto que tenemos en los demás, su dedicación a su pueblo, su humildad. Y así, al reflexionar sobre la vida de Moisés, nos encontramos ante un hombre que, a pesar de sus dudas y miedos, se convirtió en el líder que guió a su pueblo hacia la libertad. Su secreto no radica solo en su valentía, sino en su profunda conexión con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que una sola persona puede cambiar el rumbo de una nación? Moisés nos enseña que con fe y perseverancia, todo es posible. Cada desafío que enfrentó fue una oportunidad para fortalecer su relación con el Creador. Desde el encuentro en la zarza ardiente hasta la división del Mar Rojo, cada milagro fue un testimonio de la grandeza de Dios y de su disposición para escuchar y guiar a sus elegidos. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestras vidas diarias? Te invitamos a reflexionar sobre esto. ¿Cuál es tu propio camino hacia la libertad? Recuerda que, al igual que Moisés, tú también puedes ser un líder en tu comunidad, un faro de esperanza para aquellos que te rodean. Mantente firme en tu fe y sigue el ejemplo de este gran líder. La historia de Moisés es solo el comienzo. ¿Qué pasará a continuación en tu propia historia? No te detengas aquí.